¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Clara Ruiz Pérez de Azcárate y yo he venido a hablar del poder del silencio. Empezamos con una pregunta. ¿Qué os parece si os digo que hemos perdido la capacidad, diría, de disfrutar, incluso de encontrar el silencio? Aterricemos el concepto. Un día como hoy, os habéis organizado para venir a una charla como esta, 17 de octubre, habéis comprado la entrada con antelación porque vuelan, lo marcáis en el calendario, venís, os preparáis, quedáis con varios, os sentáis. En principio os interesan los ponentes, las charlas, empezáis a escuchar, pero por ciertas circunstancias de pronto desconectáis, porque suena el móvil, porque sentís la necesidad de mirar la hora, porque oís a alguien que se abanica, una luz, algo hace que no seas capaz de prestar atención todo el rato. Luego vuelves, se te vuelve a ir otra idea, vuelves a venir. Bueno, lo que nos suele pasar en la sociedad actual a todos cuando estamos escuchando o viendo algo. Otra situación, escenario muy clásico. Abrimos el ordenador para buscar algo, pues una noticia. La noticia nos lleva a un concepto, el concepto lo buscamos en la Wikipedia, entonces entramos en Google porque algo nos ha interesado. Una notificación de un email, abrimos el email, el archivo, leemos el archivo, llaman a la puerta, nos levantamos, viene el de Amazon, de pronto suena el móvil, otra notificación, el reloj que nos avisa que nos tenemos que poner de pie porque llevamos demasiado tiempo sentados. El caso es que vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a estar llenos de ruido, todo el rato hay ruido, todo el rato son estímulos, vamos a toda velocidad, todo vamos como zombies respondiendo a todo tipo de estímulos que nos llegan por todos lados. Esto, que es algo que vivimos de manera cotidiana, es algo que ha interesado mucho a la comunidad científica y según un reciente estudio de la Universidad de California, la situación a día de hoy es tan dramática que en los últimos 20 años hemos pasado de tener la capacidad de estar concentrados en algo durante 2 minutos y medio a tan solo 47 segundos. A día de hoy el ser humano es solo capaz de estar concentrado en una actividad o en una cosa durante 47 segundos. ¿Esto qué provoca? Bueno, inevitablemente vivimos en una sociedad capitalista, con lo cual, sabiendo que nuestra capacidad de concentración está limitada a 47 segundos, ¿qué nos sucede? Pues que todos luchan por captar nuestra atención. Ahora tenemos infinidad de aplicaciones, cada una con un tipo de notificación distinta, vibraciones en el móvil, en el reloj, todo tipo de imágenes, anuncios que nos salen por todos lados. Todo invita a ir a una velocidad vertiginosa. Parece que se premia siempre el ir a toda velocidad, tener las agendas llenas, tener millones de notificaciones, llamadas, mensajes, todo tipo de aplicaciones. Y esto, como al final todas las empresas en todos los sectores intentan captar nuestra atención y estos 47 minutos y esta imperiosa necesidad de ir a toda velocidad está afectando a la manera en que consumimos todo tipo de productos. Nos vamos, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño paseo en cómo consumimos hoy en día productos en la sociedad, productos audiovisuales, cómo ha cambiado nuestra manera de consumir productos audiovisuales debido a esta necesidad y a esta incapacidad de tener una atención continuada en algo, ¿no? Si pensamos en la duración de las series, en este país ha cambiado muchísimo la duración de las series. Nosotros hace 10 años las series que veíamos tenían una duración junto con anuncios, claro, pero nos íbamos a la hora y media, 2 horas de duración. Ahora mismo es impensable que estemos delante de un solo episodio durante esa cantidad de tiempo y ahora nos vamos a los 25 minutos en el caso cuando son comedia. Si nos vamos a géneros un poco más de thriller o drama, nos podemos permitir los 42, 45 minutos. ¿Y cómo vemos esos episodios? Bueno, pensemos en las cabeceras, ¿no? Tradicionalmente teníamos esas cabeceras cuando tú empezabas a ver una serie, te mostraban a todos los personajes con la misma tipología de letra, una música, ¿no? Estamos durante 20, 30 segundos escuchando esa música que ha quedado en el colectivo como parte de nuestra historia. Hoy en día eso ya no existe porque, claro, si tenemos 47 segundos de atención y ponemos esa cabecera al inicio, el problema puede ser que ya el consumidor no va a querer ver esa serie, con lo cual o esa cabecera no existe o directamente tenemos el skip intro,
que saltamos y directamente pasamos a la trama, ¿no? Lo mismo pasa con el número de episodios que hay en cada temporada. Antes teníamos temporadas que tenían 15, 20 episodios, ahora rara vez llegan a 10 y muchas veces nos quedamos incluso en temporadas donde simplemente es una sola temporada o miniserie donde estamos en 6 u 8 episodios y ahí se acaba la serie completa. Pero esto no es exclusivo del mundo audiovisual, ¿eh? Nos vamos al mundo musical y tenemos exactamente lo mismo. Como las plataformas saben que si las canciones son demasiado largas no las vamos a escuchar enteras, si nos vamos a los años 80 y 90, género pop, que en general es el género más mainstream, las canciones tenían una duración media de en torno a los 4 minutos y medio. Ahora ya nos hemos ido a los 3 minutos y medio y en géneros destinados a audiencias más jóvenes, pues estamos hablando de reggaetón o trap, ahí nos bajamos al minuto y medio. Bueno, mucho es, pero aún así vamos al 1,5, porque al final las plataformas saben que si la canción es demasiado larga, la canción no va a funcionar dentro de lo que son las plataformas. ¿Esto qué es? Esto, bueno, al final es una reflexión para pensar que en un mundo en el que están todos intentando capturar nuestra atención, que nos llenan de ruido, que vivimos rodeados de ruido, es importante reflexionar sobre esto porque esto nos provoca ir como zombies, ¿no? Ir a toda velocidad, solo respondiendo y no siendo muy conscientes de por qué tomamos una decisión u otra. ¿Por qué nadie nos habla de ese silencio? Bueno, porque cuando el silencio cuando encontramos nuestro espacio de silencio, ¿no? Cuando tenemos ese espacio para estar con nosotros mismos, ese espacio deja de ser monetizable, ¿no? Las empresas ya no pueden ofrecernos ningún tipo de servicio, ya no estamos consumiendo nada, con lo cual es un espacio al que no se le suele dar el valor que debería dársele. No hay una fórmula mágica, la gran pregunta es, bueno, si ese silencio es importante, que parece que tiene relevancia el poder estar y el no estar todo el día respondiendo a estímulos, sino tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Claro, no hay una fórmula que te diga cómo cada uno encuentra ese silencio. Yo lo que sí puedo traer aquí es mi fórmula, lo que a mí me ha funcionado. Yo al final represento el prototipo de persona profundamente integrada en la sociedad, ¿no? Soy mujer, caucásica, 42 años, he estudiado en las mejores universidades europeas, tengo un doctorado, he escrito libros, he ganado premios por esos libros, soy abogada, trabajo en directiva de una gran empresa del IBEX, madre de 2 hijos, pero es verdad que yo sí he sentido la necesidad de encontrar ese espacio para estar con mi propio silencio. ¿Y yo cómo lo he encontrado? Bueno, yo lo he encontrado corriendo, ¿vale? Lo he encontrado corriendo y no hablo de correr mirando, ¿no? Ahora se lleva mucho el correr, ¿cuánto has hecho el kilómetro, el minuto, ¿no? El correr con el reloj en la muñeca y calculando los tiempos. Tampoco hablo de estos clubes de corredores que se han hecho ahora, sobre todo post-pandemia, ¿no? Se han hecho tan populares, donde la gente queda para ir a correr y es más o menos un club social. No, yo hablo de la soledad del corredor de fondo, ¿no? La soledad que te dan el correr muchos kilómetros a solas con los pensamientos. Esta soledad a mí me ayuda a ordenar y me ayuda a estar en ese espacio, en ese momento en el que yo estoy a solas conmigo misma tomando mis propias decisiones. Sobre este silencio es interesante cómo habla Murakami. Murakami es un autor japonés que fue premio Princesa de Asturias en el 2023. Él habla en un fantástico libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Él habla de cómo a él le ha servido a lo largo de la vida tener esta capacidad de correr muchos kilómetros a solas. Y hay una parte muy bonita del libro donde él cuenta que el tener esta capacidad de recapacitar, de pensar, de estar a solas, de entender el contexto y las propias decisiones le ha permitido diferenciar el dolor del sufrimiento, ¿no? Porque al final en la vida nos pasan muchas cosas, vivimos muchas situaciones y el dolor es inevitable porque está ahí, porque forma parte de nuestra condición humana. Pero la capacidad de tener este espacio de silencio, de analizar, de ver un poco qué decisiones uno va a tomar, qué circunstancias pues, son imponderables ante los que no se puede pelear y no hace falta generar esa melancolía de querer cambiar cosas que no puedes cambiar. Entonces, el estar a solas y el no ir como zombi siguiendo estímulos, a él le permite diferenciar del sufrimiento, ¿no? Entonces, convive con el dolor, pero evita tener este sufrimiento. Y al final, después de todo esto, la reflexión, yo no estoy invitando a correr, ya sé que no a todo el mundo le gusta correr, simplemente es la reflexión que, bueno, hay que reflexionar sobre lo que tenemos alrededor. Estamos llenos de ruido, es importante evitar el ir respondiendo a estímulos como zombies por la sociedad, porque es verdad que somos seres sociales y como seres sociales que somos, las conversaciones son importantísimas, pero a veces la conversación más importante que tenemos que tener es la que tenemos con nosotros mismos y que no compartimos con nadie.
Muchas gracias.